Era una noche oscura y silenciosa cuando Elena se despertó de un sueño inquieto. A través de la penumbra de su habitación, las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. Sin embargo, en lugar de la calma que normalmente acompañaba las noches en su antigua casa, un sonido extraño y persistente rompía la tranquilidad. Era un ruido sutil al principio, como un susurro a lo lejos. Pero a medida que el tiempo pasaba, se volvía más insistente, un golpe monótono que parecía provenir del sótano. Toc, toc, toc. Era un ritmo irregular, casi como si alguien estuviera intentando llamar a la puerta de su mente. Elena se sentó en la cama, con el corazón latiendo más rápido. Elena, murmurando para sí misma. Es solo la casa, es solo la casa. Se levantó, sintiendo una opresión en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de ansiedad. Cada paso que daba hacia el pasillo era un desafío. El sonido continuaba, ahora más fuerte, resonando en su pecho. Toc, toc, toc. Era como un tambor que marcaba el tiempo, un aviso que la instaba a investigar. A medida que se acercaba a la escalera que conducía al sótano, el sonido se transformó en algo más. Era un lamento, un quejido desgarrador que parecía atravesar las paredes, llenando el espacio con un sentido de desesperación. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente trataba de racionalizarlo, de encontrar una explicación lógica. Pero había algo en la calidad del sonido que la mantenía en alerta, una esencia que le decía que no estaba sola. Elena. Gritando. ¿Hay alguien ahí? No recibió respuesta, solo el eco de su propia voz perdiéndose en la oscuridad. Se detuvo un momento, sintiendo el aire helado que emanaba de las escaleras. La casa era antigua, llena de secretos y recuerdos. Había vivido allí durante años, pero nunca antes había sentido una presencia tan inquietante. Con una mezcla de miedo y determinación, Elena decidió descender. Cada peldaño crujía bajo su peso, y el sonido del sótano se intensificaba con cada paso. Toc, toc, toc. Era casi como si el sótano estuviera vivo, pulsando con energía propia. La luz de su linterna temblaba, proyectando sombras que parecían alargarse y encogerse, como si estuvieran respirando. Al llegar al último escalón, se encontró frente a la puerta del sótano. Estaba entreabierta, y la oscuridad del interior la invitaba a entrar. Toc, toc, toc. El sonido ahora era casi ensordecedor, un grito silencioso que la llamaba. Elena empujó la puerta con cautela, y ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. El sótano estaba sumido en la penumbra, lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas. La luz de su linterna iluminó el espacio, revelando un ambiente desolado. Sin embargo, el sonido persistía, emanando de una esquina oscura. Se acercó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más denso a medida que se acercaba al origen del ruido. Elena se detuvo en seco. En la esquina, había un viejo baúl de madera, su superficie desgastada y cubierta de polvo. Toc, toc, toc. El sonido provenía de dentro del baúl. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba con la idea de abrirlo. La curiosidad la empujaba, pero el terror la mantenía en su lugar. Elena. Con voz temblorosa. ¿Quién está ahí? El sonido se detuvo por un instante, y el silencio se volvió ensordecedor. Luego, un susurro bajo, casi inaudible, emergió del baúl. Susurro. Elena. Elena sintió que la sangre se le helaba. Era una voz que reconocía, una voz que había estado enterrada en su memoria. Era la voz de su hermana Clara, quien había desaparecido sin dejar rastro hace años. La angustia la invadió, y se dio cuenta de que este baúl era parte del pasado que había intentado olvidar. Con manos temblorosas, Elena se acercó al baúl, su mente llena de recuerdos de su infancia. Clara había sido su compañera y confidente, pero su desaparición había dejado un vacío en su vida que nunca había podido llenar. Ahora, la voz de Clara parecía llamarla desde las profundidades de su dolor. Elena.
gritando. Clara. Soy yo. No hubo respuesta. El silencio volvió a llenar la habitación. Elena sintió que la desesperación la consumía. Con el corazón en la mano, se arrodilló frente al baúl y, con un esfuerzo monumental, levantó la tapa. Al abrir el baúl, una nube de polvo se levantó, y una ráfaga de aire frío la golpeó en la cara. Dentro, encontró un conjunto de cartas y fotografías de su hermana, pero también había un objeto que la dejó helada, una muñeca de porcelana con una expresión inquietante, sus ojos oscuros mirándola fijamente. Elena. Murmurando. ¿Clara? De repente, el sonido volvió, ahora más intenso. Toc, toc, toc. Era como si la muñeca estuviera viva, llamándola a un lugar donde ninguna persona debería ir. El aire a su alrededor se volvió pesado, y la figura de su hermana pareció materializarse en el rincón oscuro del sótano. Clara. Susurrando. Elena, ayúdame. Con un nuevo sentido de propósito, Elena se levantó. El sonido se había transformado en un clamor, una llamada a la acción. No podía dejar que el pasado la consumiera más. Miró a su alrededor y sintió que la oscuridad cobraba vida, las sombras danzando a su alrededor. Elena. Con fuerza. Si quieres que te ayude, entonces muéstrame cómo. La figura de Clara se desvaneció, pero el sonido persistió, resonando en las paredes del sótano. Era un llamado a la verdad, y Elena sabía que debía desenterrar lo que había estado enterrado. Con determinación, se volvió hacia el baúl, sacando las cartas y las fotografías. Elena. Leyendo en voz alta. Siempre estaré contigo, incluso en las sombras. Mientras leía, las sombras comenzaron a cobrar forma, y las imágenes de las noches en que Clara había desaparecido inundaron su mente. Recordó la última vez que habían hablado, la discusión sobre los secretos que guardaban, y cómo esas palabras las habían separado. A medida que avanzaba, las cartas revelaban la angustia de su hermana, sus temores y su deseo de escapar de un pasado que no podía soportar. Las palabras parecían resonar en el aire, y el sonido se intensificó, volviéndose un canto doloroso de advertencia. Susurros. No puedes dejarlo atrás. Elena sintió que la presión aumentaba. Las sombras comenzaron a cerrarse, y el sonido se volvió ensordecedor. No puedo dejar que esto me consuma, pensó, sintiendo que el caos se desataba a su alrededor. Con determinación, decidió que debía enfrentar su miedo. Si eres mi hermana, entonces ven y enfréntate a lo que te retiene, gritó, sintiendo que la energía en la habitación cambiaba. Clara. Con desesperación. Ayúdame. La figura de Clara apareció nuevamente, pero esta vez, estaba rodeada de sombras que la mantenían cautiva. Elena sintió que su corazón se rompía ante la imagen de su hermana atrapada en un ciclo de dolor. Clara, estoy aquí para ayudarte. Con cada palabra, las sombras comenzaron a retroceder. Elena se dio cuenta de que el sonido se transformaba en un canto de liberación. Debemos enfrentar esto juntas, dijo, y con cada palabra, sentía que la conexión con su hermana se fortalecía. La sala parecía vibrar con energía, y el sonido se convirtió en un eco de esperanza. Las sombras comenzaron a disiparse, y la figura de Clara se hizo más clara, su rostro lleno de determinación. Clara. Susurrando. No puedo hacerlo sola. Elena extendió su mano, y Clara la tomó, sintiendo el calor de la conexión. Estamos juntas en esto, dijo, y de repente, la sala se iluminó con una luz brillante, dispersando la oscuridad que las había mantenido separadas. Elena. Gritando. Juntas. Con un estallido de luz, las sombras se desvanecieron por completo, y el sonido se transformó en un canto alegre, un himno de liberación. Elena sintió que el peso de la culpa se desvanecía, y las visiones del pasado comenzaron a retroceder. Las cartas volaron alrededor de ellas, como hojas llevadas por el viento, y la figura de Clara brilló con un resplandor sereno. Gracias, hermana, dijo con una sonrisa. Ahora puedo descansar.
Con un último susurro, Clara se desvaneció en la luz y Elena se sintió llena de paz. La sala del dolor se transformó en un espacio luminoso y el eco de las almas perdidas se convirtió en un susurro de gratitud. Elena. Con lágrimas de felicidad. Te encontraré de nuevo, Clara. El camino de Elena la llevó a enfrentar sus miedos y aceptar su pasado. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.